Buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Jueves, ya semana número 31 en Ciencias Sociales. Vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos en la clase anterior, con la gran inmigración y la sociedad aluvional. Vimos la ley de inmigración y de colonización y la campaña que hizo el gobierno argentino en Europa para atraer esa gran inmigración. Una vez que los inmigrantes llegaron a nuestro país, vimos los trabajos rurales que realizaron, clasificamos a las clases sociales rurales en terratenientes, chacareros, arrendatarios y jornaleros. Vimos los trabajos urbanos que realizaron tanto las mujeres como los varones inmigrantes. También el rol importante que cumplieron las asociaciones, no solo para la cooperación de los recién llegados, sino también para la preservación cultural. En esta clase nos vamos a proponer que se comprendan las distintas problemáticas sociohistóricas y que se identifiquen causas y consecuencias de los hechos que vamos a estudiar, y lo vamos a evaluar a través de la participación que ustedes tengan en la clase. Miren que es muy importante eso, también de la observación del video y de la realización en tiempo y en forma de las tareas, así como el envío de las mismas, que comprendan las consignas y que identifiquen acuerdos y conflictos. La integración de los inmigrantes. Vamos a observar el texto de página 18, pero vamos a analizar con atención unos números. En el año 1869 la población argentina era de 1.700.000 habitantes, de los cuales 12.000 eran extranjeros, es decir, el 12% de la población, 1 de cada 10, un poquito más de 1 de cada 10. Para el año 1914, después de este periodo grande de inmigración, la población era de 8 millones de habitantes, había ascendido un montón, 6 millones y algo más. De esos 8 millones, 2.360.000 habitantes eran extranjeros y conformaban el 30% de la población total, es decir, 3 de cada 10 habitantes de Argentina eran extranjeros. Pero miren este número, la población activa económicamente, es decir, la gente que trabaja, que está en edad de trabajar, es el 46%, casi la mitad de los hombres y de las mujeres que trabajaban en el año 1914 eran extranjeros. Importante, ¿verdad? Bueno, porque esto era uno de los componentes del modelo agroexportador, la mano de obra que no teníamos. Los inmigrantes contribuyeron en gran medida al incremento de la población que se produjo en el país, como vimos recién, entre 1869 y 1914. En el texto de la página 125 nosotros vemos que ese arribo masivo de inmigrantes a las ciudades y al campo transformó profundamente a la sociedad argentina. Como ustedes cuando lean se van a dar cuenta que se incorporaron costumbres, comidas, deportes y palabras. Vamos a ver el aporte que hicieron los italianos, gastronómicos sobre todo, a la cultura en la parte de alimentación. Miren, pastas, pizzas, salsa de tomate, pesto, cosas muy habituales para nosotros ahora. El de los españoles, tortillas, turrón, mariscos. En los deportes, los dos deportes que se practicaban en nuestro país hasta la llegada de los inmigrantes eran el polo y el pato. El polo es más reservado a las élites, el pato más popular, el pato es el deporte nacional. A partir de la llegada de los inmigrantes se incorporaron las prácticas de rugby, tenis y sobre todo fútbol. Los hijos de los inmigrantes formaron matrimonios mixtos, es decir, se casaron con hijos de otros inmigrantes o con habitantes criollos. Aprendieron el idioma español, la geografía y la historia argentina, así que también como los usos y costumbres locales, donde en las escuelas públicas, gracias a la ley 1420 de educación gratuita y obligatoria, promulgada y por Sarmiento. Otro factor importante fue la institución del servicio militar obligatorio en el año 1901, que contribuyó a la incorporación de los hijos varones de los inmigrantes a la sociedad argentina. Este doble proceso, tanto de la educación pública primaria obligatoria como del servicio militar obligatorio, permitió que se conforme una sociedad multicultural, ¿sí? Con los aportes que traían los inmigrantes, pero también todos habían sido educados y formados en las costumbres y en el ser argentino.
Esta llegada de inmigrantes también determinó que haya ciudades que incrementaran enormemente la población. Las más pobladas, como ustedes pueden ver en fotos de la época, fueron Córdoba, Bahía Blanca, Buenos Aires, Tucumán y Mendoza. Ahora vamos a realizar la primera parte de las actividades. Hay que responder sobre esta sociedad multicultural 2 preguntas, los aportes de los inmigrantes y las ciudades que más crecieron. Bueno, los aportes, como se los dije recién, son costumbres gastronómicas, es decir, de alimentación. Todo lo que trajeron italianos y españoles, y los deportes, tenis, rugby y fútbol. Las ciudades que más crecieron, las que vimos recién en imágenes: Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán, Mendoza y Bahía Blanca. Los textos de página 26 nos cuentan que los inmigrantes que se radicaron en estas ciudades, sobre todo en Córdoba, Rosario y Buenos Aires, vivieron en un tipo de viviendas llamadas conventillos. Los conventillos eran casas de alquiler que surgieron alrededor del año 1860, cuando los dueños de viejas casas coloniales ubicadas en Buenos Aires, Barracas, La Boca y San Telmo, alquilaron habitaciones a los inmigrantes. En el año 1871 en Buenos Aires se había dado una epidemia de fiebre amarilla y muchas familias de buena posición económica se mudaron a otras zonas de la ciudad, a la zona norte, y alquilaron sus casas o las vendieron para que fueran esas casas alquiladas. Hasta el año 1914, los conventillos siguieron siendo la vivienda por excelencia de los inmigrantes. A los que les iba mejor podían comprar terrenos en barrios que no estaban poblados ni urbanizados y construir de a poco su casa. Pero ¿cómo era la vida en los conventillos? Bueno, los conventillos eran casonas coloniales, como les dije recién, a los que se alquilaban habitaciones, piezas. Esas piezas contaban con una puerta y muchas veces no tenían ventana, y se podía vivir de hasta 6 personas, en el caso de que fueran hombres, o un grupo familiar entero. En las piezas se hacía todo: se dormía, se comía y se guardaban las pertenencias. Todas estaban alineadas alrededor de un patio central descubierto, que era el espacio de juegos y de compartir. En ese patio también había piletones donde se lavaba la ropa y se colgaban cuerdas en el mismo patio. Y la mayoría de los conventillos tenían un solo baño, con un retrete, una ducha y un lavabo, razón por la que a la mañana se formaban grandes colas. Imagínense muchísima gente compartiendo un solo baño. Vamos a hacer la segunda parte de las actividades. Hay que describir cómo era la vida en los conventillos. Bueno, lo que les decía recién, una pieza de alquiler, muchas veces sin ventana, en la que se comía, se dormía y se guardaban pertenencias. Un espacio común, que era el patio, donde se compartía, se hacían juegos, se lavaba ropa, se colgaba la ropa, y un solo baño. Condiciones de vida no muy dignas, no muy salubres para las personas que vivían ahí. Bien. Avanzamos y vamos por el otro texto, el de la cuestión social. Los inmigrantes se incorporaron a una sociedad diversa, con muchos grupos sociales diferentes. 3 grandes grupos: los sectores dominantes, compuestos por los terratenientes, los estancieros y los comerciantes exportadores. Los ricos, las élites. Los sectores medios, luego, estaban compuestos por los profesionales: médicos, maestros, profesores, arquitectos, abogados. Finalmente, los sectores populares, es decir, los más pobres, compuestos por criollos de bajos recursos, indígenas y mestizos. Los sectores populares urbanos, es decir, los sectores más bajos de las ciudades, tenían una vida difícil, con largas jornadas de trabajo, encerrados en fábricas insalubres o trabajando de sol a sol en el puerto y sin descanso dominical. Además de estas condiciones de trabajo, vivían hacinados, es decir, amontonados en los conventillos, como vimos hace unas diapositivas atrás. ¿Qué hicieron los inmigrantes? Los inmigrantes empezaron a organizarse, porque las condiciones de vida no eran muy buenas. Entonces se organizaron en sindicatos, que se agrupaban por oficios o por profesiones, y empezaron a luchar por mejores condiciones de trabajo y de vida también. En la década que va desde el 1900 hasta el 1910, estos sindicatos alcanzaron un nivel de organización importante y convocaron a numerosas huelgas y movilizaciones callejeras. Aparejado esto al crecimiento del movimiento político anarquista que traían los trabajadores desde Europa. 2 grandes
huelgas. La de 1907 que se produce en Buenos Aires, la huelga de los inquilinos. Los alquileres en los conventillos habían subido muchísimo, empezó una protesta, la policía va a desalojar y las mujeres fueron quienes resistieron este desalojo y consiguieron la rebaja en los alquileres. Y en el año 1912, en el sur de Santa Fe, se produce el llamado Grito del Corta. Los arrendatarios, ¿se acuerdan quiénes eran? Los que alquilaban parcelas de tierra para trabajar a los terratenientes. Se negaron a trabajar la tierra hasta que no les concedieran una rebaja en los alquileres también. Dos grandes, el Grito de Alcorta sirve para también sindicalizar a los trabajadores rurales y a los pequeños arrendatarios. Se organizaron y consiguieron los objetivos que ellos estaban buscando, que eran una rebaja en los alquileres en los dos. Bien, vamos a realizar la tercera parte de las actividades. Trabajos rurales y urbanos. Hay que completar un cuadro de los sectores, ¿verdad? Como eran los sectores sociales. Sectores dominantes, terratenientes, estancieros y comerciantes. Sectores medios, médicos, maestros, profesores, arquitectos y abogados. Los sectores populares, criollos, indígenas y mestizos. ¿Cómo eran las condiciones de vida? De los sectores dominantes, muy buena calidad de vida. De los sectores populares, precarias condiciones de trabajo y de vida. Y de los sectores medios, condiciones de vida y de trabajo buenas. Los inmigrantes se organizaron en sindicatos, dice la pregunta número 5, luchando por mejores condiciones. ¿Qué dos acontecimientos importantes protagonizaron? Bueno, el primero, la de 1907, la huelga de los inquilinos de conventillos en Buenos Aires. Fue una protesta por la suba desmedida de alquileres y las mujeres tuvieron un rol fundamental resistiendo los desalojos por parte de la policía. Y en el año 1912, en el sur de Santa Fe, peones y arrendatarios, ante la suba de los cánones, es decir, del alquiler de la tierra, se negaron a darla hasta que los terratenientes les concedieran una rebaja en los mismos. Bueno, recordad siempre que hay que saludar en el grupo y dar el presente en la clase. Mirar el video, pero muy importante también leer los textos del manual. Preguntar todas las dudas que tengan al realizar las actividades y enviar las fotos de las tareas a la seña. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. La atención que ustedes ponen es muy importante para mí.